espacio donde convergen sociedad y gobierno, con las noticias al día de Héctor Bernal, la opinión editorial de Marco Antonio Guevara y la conducción de Víctor Medina Calderón. Desde la sociedad, donde la sociedad es la que manda. Bienvenidos. Desde la sociedad, donde la sociedad es la que manda. Bienvenidos. Muy buenas tardes, como siempre es un gusto tenerlos una vez más en este su programa Desde la Sociedad, donde la sociedad es la que manda, un espacio donde convergen sociedad y gobierno. Y ahora, como les digo a veces, ¿qué creen? Tenemos un programón ahora con esto del nuevo cardenal. Pues tenemos a alguien que lo conoció perfectamente bien y está aquí para platicarnos con nosotros. Es el filósofo de la calle, como cariñosamente le llamamos al licenciado Francisco Flores Aguirre. Buenas tardes, Pancho. Héctor, muy buenas tardes. Licenciado Flores Aguirre, ¿cómo me dijiste una vez? Pancho Flores. Licenciado serás tú. Licenciado serás tú, yo soy Pancho Flores. Porque como alguien puede empezar diciendo, bueno, pues vamos a hablar del Papa Pancho. Sí. Yo soy el Papá Pancho abuelo. Tú eres el Papá Pancho. Esa es la variante, nada más. Así es. Y aquel es Francisco. Es el nombre que adoptó por Alguien decía Francisco I, pues ya aclararon en el Vaticano que no hay Francisco I, es Francisco, a secas. No Así tiene es. por qué ponerle el número de nada de Francisco, nada más. Es parte de una semántica nueva, ¿verdad? Que creo que va para bien de todo el mundo. Así es. Y es el primer papa latinoamericano que sale de allá de Europa, ¿no? Es el primero. Es el primero. Es una situación, pues ya son más de 20 siglos, ¿verdad? Entonces eso no se dice fácil, pero yo creo que una de las cuestiones de las alternativas de esta estructura eclesiástica es la permanencia. Al rato puede ser que yo les pueda explicar que hay unas expresiones muy fuertes ahí que Hegel utilizó. Así es. Porque en realidad la fuerza de esta institución es que en su seno alberga todas las corrientes, todos los sentires, todas las bondades humanas, incluyendo todas las miserias. Así es. Oye, Pancho, vamos a empezar. ¿Qué es lo que pasó con Benedicto? ¿Por qué renunció? ¿Cuál fue la causa? Tú que estás más compenetrado en todo esto, Pancho. Miren, la razón por la que, voy a dar mi marco de referencia histórico, la razón por la que conozco esta estructura es por lo que voy a explicar la siguiente razón. Sí, señor. Es decir, la Universitas Pontificia Gregoriana estaba en todo el mundo antes del Concilio II hasta 66, una estructura académica muy sólida, muy fuerte. Así es. Como cuando uno dice, bueno, el campus Monterrey Juárez, el campus Monterrey México, pues así el campus de Chihuahua era el Seminario Conciliar de Chihuahua, cuya estructura dependía totalmente, académicamente hablando, de la Pontificia Universitas Gregoriana. Entonces, por esa razón, inclusive Juan Pablo II, Joseph Ratzinger y ahora Francisco, pues fuimos más joven Francisco, porque él entró un poco más grande, es ingeniero químico. Francisco, entonces esta razón. Jorge Mario, para los cuates. ¿Sí? Jorge Mario. Bergoglio. Porque Francisco. Cuando yo digo Jorge Mario, yo publiqué en una red social un texto que dije, caray, pobre Jorge. Pobre Jorge porque ya es papa y no regresó a su casa, fíjate, ni por sus calcetines. Que es lo humano, fíjate, Héctor. Oye, vete tú a pensar que te vas a México y ya no vas a regresar nunca a tu casa. Porque tienes que estar ahí. Pues papá tiene que estar ahí en Roma. Imagínate, es humano cómo cuenta, es un detalle humano que muy poca gente visualiza, contempla, de ser ciudadano del mundo, ya no es ciudadano de tu casa. Entonces, Conchita me dijo, ay, sí, dijo, ¿y eso qué tiene que ver? Dijo, ¿cómo no? Le dije, a ver, convénceme lo contrario. Y sí me convenció, dijo, cuando el ser humano, cuando nos casamos, dejamos las casas, ya no regresamos. Fíjate, Héctor. Dijo, tienes toda la razón, es otro nivel, efectivamente. Sí vamos a ver al papá y a la mamá, pero
Pero allá está más radical, oye, irte físicamente hasta allá y no regresar a tu casa. Imagínate, su lugarcito aquel que tenía para echarse su café con sus amigos, su recámara, su rosario, su misal, su cobija, y decir, bueno, ya se quedó sola, ya no hay ni quien la cuide. Un detalle muy, muy curioso que muy poca gente apuntó, sí. Fue cuando dijo, regresó al hotel donde estaba hospedándose, y le dijo, oiga, disculpe, ¿me da mi cuenta? Señor, no, deme mi cuenta, yo vine a pagarla, señor. Sí. O sea, ahí se pudo regresar, pero regresarse allá otra vez a su país ya no, fíjate. Entonces decía que por qué Ratzinger, en mi opinión personal, porque a estos tres personas filósofos, yo los veo como filósofos. Estás hablando de Juan Pablo II. De Juan Pablo II, de Karol Wojtyla, de Joseph Ratzinger, el Papa emérito ahorita, y de Jorge, Pancho, yo le digo mejor Pancho. Pancho. Mi amigo Pancho es más joven, pero de todas maneras esta tríada se generan en la Pontificia Universitas Gregoriana, y quiero decirte que eran los mismos textos, el mismo currículum, toda la formación latina, griega, clásica de 5 años, filosofía y teología. Yo estuve prácticamente a mucho orgullo, y yo no ando ocultando mi origen. De seminarista. Me enorgullece haber sido un seminarista hasta primero de teología, me eché, pues fueron 9 años. Sí. Entonces conozco toda la parte de la formación clásica que tuvo Karol Wojtyla, que tuvo Ratzinger y que tuvo el Papa actual. Por esa razón, incluso si alguien lo duda, miren, pues aquí están en las cámaras enfocando algunos textos, tú los podrás ver, Héctor, mira, sí. Aquí tienes tú. Teología Naturalis. Teología Naturalis, es el análisis metafísico del primer ente. Así es. Ve como dice arriba, Héctor, dice Pontificia. A ver si lo podemos, sí. Pontificia, lo que Universitas Gregoriana. Gregoriana, sí. Ese es un texto, pero mira. ¿De qué año estamos hablando? ¿De qué siglo más bien, Pancho? No, ese es mi texto, mira. 1963. ¿Te fijas? Ratzinger se ordena en el 69-67, o sea, cuando yo podía tener la posibilidad de haberme egresado. Entonces, todos estos textos, si tú te fijarás, mira, ahí está otro, Paulus Deza. Sí. Todos son jesuitas, SJ a la vez. Mira, el de psicología metafísica, que todavía se trabajaba junto con ella. Porque también es cierto eso, que es el primer papa jesuita. Así es, entonces mira, todos estos textos eran los textos básicos de la carrera de filosofía en la Pontificia Gregoriana, mira. Así y es. Todos aquí están, Pontificia Universidad Gregoriana, Filipus el Valle, SJ, Cosmología, acá es Metafísica Generalis, que es Deza, Paulus Deza, que después fueron profesores en Harvard y en Lovaina. Entonces, todos estos maestros fueron maestros también de los 2 últimos papas, de Ratzinger y más todavía de Jorge, el Papa Pancho. Entonces, mira, pues ahí tienen mis letras de estudiante. Son apuntes. Apuntes para los exámenes, entonces. A ver si allá nos pueden enfocar las cámaras. A ver, Oscar, ándale, que se noten ahí cómo están los apuntes del licenciado Flores Aguirre en aquel entonces, ¿no? Entonces, no estoy hablando de memoria, ¿verdad? Ni de presunciones, ¿no? Es la primera vez, Héctor, que yo platico así, porque yo creo que es tiempo, no tiene uno por qué negar lo que fue. Yo egresé de la Facultad de Filosofía y Letras porque no me reconocieron absolutamente nada de lo que estudié. Así es. Entonces me metí otra vez a la Universidad de Chihuahua, de ahí soy egresado de la Facultad de Filosofía, de ahí hice una maestría en Cultura, pero mi formación básica, tengo que decirlo públicamente, se la agradezco a la estructura eclesiástica de la diócesis de Chihuahua. O sea, yo creo que lo mejor que me pudo haber dado el regalo, la providencia divina, es haber sido un estudiante de esta área. Y con gusto veo, por ejemplo, cómo este Papa tiene Francisco tiene una formación que responde al día, fíjate, Héctor. Yo quiero comentarte esta anécdota muy sencilla. Con Marco Antonio Guevara, un día en la mañana, antes de que saliera al aire la expresión de que había sido ya electo el Papa, eran las 8:30 de la mañana, y yo comenté con Marco y le dije, fíjate que de repente me dio tristeza ver, lo voy a decir con todo respeto, ese a veces lujo que se ve. Así es. El vestimento, los crucifijos, los enfoques, los enroques se acomodaban así.
ni muy popper is night. Dije, que iremos a seguir igual. Dije, fíjate que ojalá, fue mi expresión, ojalá que surja un Francisco de Asís, fíjate, y antes de que supieras. Antes de que supieras quién era. Sí. ¿Y por qué Francisco de Asís? Me pregunta Marco. Mira, en aquel entonces, en el medioevo, Pancho de Asís era parte de un grupo de los pobreteros que protestaban en contra. Antes de seguir con Pancho de Asís, eso que tú mencionas de las fotos que hay de Ratzinger con la, ¿cómo se llama? La corona. ¿O que es con lo que es el solideo, con la capela, con la tiara, con la cruz alta, con todos los aditamentos. Alguien puede decir, es que son dignos de estar ahí porque son dignos de Dios. Así es. De acuerdo, o sea, no, yo no digo que en la liturgia se tenga que utilizar pues, una vela de cero de pabilo, ¿verdad? Así es. No. Pero no tan. En las redes sociales ya ves que pues, hay de todas las ideologías, ¿verdad? Hay mucha gente. Y hablaban que se había ido cansado, pero de cargar tanto oro y tanta miseria en el mundo. Que no era ni idea, ¿verdad? Pues esta era la estructura eclesiástica. Sí. Pero mira, a eso me refiero, Héctor, precisamente cuando Pancho de Asís era de los pobreteros, era místico, porque había otro grupo, los goliardos, que eran monjes que se salieron a echarle bravo a la iglesia y cantaban un montón de majaderías. Y ahorita, si se puede, te puedo cantar un pedacito. Bueno. Pero cuando vine Pancho de Asís, el papa de aquel entonces, no recuerdo el nombre, le habla, oye, Pancho, ven acá. Y estaban en un banquete. Cuando llega Pancho de Asís, con un saco de comida que juntaba para sus pobres. Y llegó y le dice el Papa, ¿qué andas haciendo allá afuera, Pancho? Y le dice, ¿y tú qué estás haciendo aquí adentro? Porque los pobres están afuera. Y le tira toda la comida en la mesa y dice, fíjate con ese Francisco de Asís. Hizo reflexionar al Papa aquel entonces. Ahí empezó la reforma espiritual de Pancho de Asís en el papado. A tal grado de que Pancho de Asís es el único hombre que protestó enfrente de un pontífice y fue respetado absoluta y totalmente. No fue expulsado, ni fue castigado, ni fue nada. Simplemente le vieron que tenían la razón. Entonces, por esta razón, yo le cometí a mano que ojalá que llegara un Pancho de Asís. Y míralo. Y llegó Francisco. Y el nombre de Francisco se lo atribuyen precisamente en honor a Francisco de Asís. No tiene otra salida. Claro que hay otros santos como que son parte de la Compañía de Jesús, que se fundó en el siglo XVI. Sí. Que son, hay como 4, Francisco de Sales, Francisco Javier Clavijero, pero el maestro de ellos pues es Pancho de Asís. Claro que si tú vas allá al fondo, mira, un día platicando con un franciscano me dijo, oye, me gustan las formas de como ustedes son, gracias a tu maestro, pero mira, esta anécdota te la voy a comentar, pasó entre Tomás de Aquino, que era dominico, y San Benito, que era la hermana de San Benito, estamos hablando del siglo XIII, casi XIV. Cuando había un concurso, haz de cuenta como de canto, como de aficionado, citó el concilio para un canto eucarístico que se escuchó en la misa esta, y estaban el grupo del coro de muchachos de Tomás de Aquino, el grupo de coro de San Benito, y le dice Beno a Tomás, ¿tú primero, Tomás? No, tú, ándale, hombre, tú primero, y se avienta el coro de Tomás de Aquino, y te lo puedo cantar porque lo conozco y se cantó esa noche. A ver, Pancho. Mira, fue el himno eucarístico que se llama el Adoro te devote, que entonado en canto gregoriano, por eso digo que lo conozco. Empieza así, dice, Adoro te devote laten deitas, pues ubis figuris relatitas, tibi secor meum totum subdicit, quia te contemplans totum de pichit. Es un cachito. Muy bien, Pancho. Cuando y eso Beno el canto, agarra Beno un papel, sus partituras, y las rompe, y dijo, ¿sabes qué? No puedo competir contigo. Y le dijo, Tomás, ándale. No, dijo, es bellísimo tu canto. Dijo, oye, le preguntó a Beno, ¿quién es tu modelo? Entonces Tomás de Aquino se lo llevó a la celda, y una humilde celda, y habló una cortinita así, tititita, corrió. Era un crucifijo. Le dijo, es el mismo sonso. El mismo. Jesús. Sí, claro. Sí. Entonces, cuando el maestro de Pancho de Asís, pues el maestro de él fue Jesús.
Fue Jesús. El modelo del Papa lo transmitió a través de Pancho de Asís, porque es humano. Pero el modelo real es la misma pobreza de Jesús. ¿Cuándo tú has visto un Jesús? Pues yo a veces me choteo cuando digo con una definición cínica, con todo respeto, de arzobispo. Arzobispo. Así como archimillonario, como mega radio, como mega 13. Dice, es una definición cínica, dijo, ¿qué es un arzobispo? Pues es un sacerdote jerarca eclesiástico que tiene grado superior a Jesucristo. Estas cosas tan duras hacían las críticas en aquel entonces. Entonces Pancho de Asís cambió, fíjate. Por eso Jorge, Pancho, Mario Jorge, toma de modelo a este hombre. Inclusive la vestimenta, ¿no, Pancho? Ya no salió tan ostentoso como lo hacía Ratzinger, que tampoco lo hizo Juan Pablo II. Y mira, yo no me escandalizo, porque yo traigo un saquito ahorita, y una corbata, y una arrimadijo aquí en la corbata. Pero no es de oro, es de oro también. Sí, yo lo hice. Pero eso no quiere decir que yo que no acepte que debo estar bien vestido, pero con prudencia y con modestia, la riqueza. Por ejemplo, fíjate, los pañuelos de la consagración deben de ser de lino litúrgicamente hablando, son bellísimos, ¿no? Sí. Porque es la presencia de Jesús en la fe, ahí. Entonces, yo estoy de acuerdo que se usen en las ceremonias pues bonitos vestidos, no va una muchacha de Miss Universo pues, mal vestida, lleva lo mejor de sus trapitos. Claro. En eso estoy de acuerdo, sino la constante costumbre que conlleva esa actitud a veces de riqueza que mucha gente no ve bien. Debe de ser como aquello que la ostentación, sí, ¿cómo no? La modestia, prudencia, el medir tus cuestiones y no abusar de esa riqueza que la tiene la iglesia, y ojalá que la apliquen para los pobres, ¿no? Así es. ¿Qué podemos esperar de Francisco I, tú que lo conociste? ¿Lo conoces? Pues? Lo conozco filosóficamente hablando en su formación, porque quiero decirte que la formación que él tuvo hasta 66, habemos muchos seminaristas que tenemos esta misma formación, Héctor. Sí. Entonces, ¿qué esperamos de él? Pues fíjate, ya se nota. De este hombre parece ser el signo en los tiempos en que, gracias a la gran formación tradicional de la parte filosófica y teológica, en la misma presencia desde que adopta el nombre de Francisco y conociendo a lo que él hacía en Argentina, porque él no andaba en carro especial, se iba en el autobús con las gentes y platicaba en la calle. Andaba en taxi, ¿verdad? Como lo hizo en Roma, dijo, oiga, súbase al carro. No, dijo, me voy con mis hermanos. Y se sube al ómnibus de los cardenales y ahí van con ellos. ¿Cuál es la bronca? Pues sí. Que cuiden la seguridad, sí, pero no con decir, ya estoy aquí, ahora péseme los pies. Hay que predicar con la humildad, con la sencillez, con el ejemplo. Entonces yo creo que estas cuestiones que se manifiestan ahí, Héctor, conociendo la parte de la formación de esa época, yo creo que va a ser un papa con mucha apertura. Y inclusive para los no creyentes, que digan, ¿y a mí qué me importa que lleguen? No, lo que pasa es que tiene repercusión cualquier líder religioso de cualquier denominación que tenga una palestra pública. Y en ese sentido tiene una mayoría enorme de gentes que tienen escuelas, tienen seminarios, tienen estructura en todo el mundo. Entonces la voz de él va a ser una voz que ojalá que le dé poder a los pobres. Ojalá. Y los ojos de todos los cristianos van a voltear hacia América, ¿no? Porque jamás no se había dado este fenómeno de que fuera un papa latinoamericano, americano. Si te platicara el chisme filosófico. A ver, platícanos, estamos aquí solos. Del siglo XVIII, a propósito, lo acabas de decir, de que por primera vez los ojos están puestos en Latinoamérica. Así es. Hay un filósofo, Hegel, que es idealista, pues, o sea, la máxima idea que era que la palabra igual a la idea y la idea era igual a Dios, o sea, la palabra idéntica era lo acusaban de panteísta, pero no. Sí. Era su filosofía. Y Hegel decía que la palabra se había encarnado desde creando la realidad física hasta llegar a la realidad universal, hasta llegar a la concepción del Estado, que era casi la manifestación de la idea divina. Y decía, fíjate nomás, que en América
la idea de Dios no se había manifestado. Que nada más en Europa, fíjate. Y canijo, discriminador. Que allá no había, porque había muchos nativos aquí que no conocían el pensamiento filosófico de Hegel. Como si supiera él que Dios no puede tener intervención en lo más mínimo como es en la presencia en Latinoamérica. Pues el Hegel decía de que ahí no había posibilidad de la idea divina porque estaba muy atrasada. Quien donde se había manifestado había sido en el seminario de Tubinga y en la gran filosofía alemana. En de Tubinga. El seminario de Tubinga, que Nietzsche dice que es el causante de todos los males de Occidente. Y fíjate cómo ese hecho, lo menciona una historia, como un papa llega a Latinoamérica y reivindica una idea antigua de que Dios no se ha manifestado en América Latina como si fuera... Es una falsedad, ¿verdad? Sí, claro. Pero así lo manejaban, como si fuera algo cierto. Sí, pues la iglesia estuvo dominada durante muchos siglos por los italianos, precisamente. Sí, ya está América aquí, la América joven. La América joven, y ya estuvo presente Polonia, estuvo presente pues Alemania, ¿verdad? Si en la literatura, por ejemplo, Héctor, ve tú el boom latinoamericano, la presencia de los poetas y los escritores latinoamericanos como García Márquez, como Eduardo Bengoitia, como Carlos Fuentes, increíbles, ¿no? Ahí está la riqueza del pensamiento. Y antes nos negaban de que aquí pudiera haber ideas divinas, hombre. Imagínate. No, porque te des cuenta la importancia que tiene la llegada de un hombre como él, independientemente de la fe que tengan quien nos esté escuchando. La importancia de un papa humanista, porque él es fruto de esta estructura, mira. Así es, que la conoces tú muy bien, por eso hablas. Por eso digo que el Papa Pancho va a ser un buen papá. Un buen papá. Oye, ¿y seguirán las mismas normas? ¿No habrá una apertura para que se acabe el celibato, para que los padres de alguna manera puedan tener alguna compañera? Y se terminan muchas cosas que están sucediendo en la actual Iglesia Católica. Ahí te van mis diálogos con mis antiguos profesores. Sí. Uno de ellos ya murió, fíjate, mi hermosísimo profesor de latín y de canto gregoriano, sí, y de composición poética, que caray, Monseñor el Padre Díaz, fue párroco, estuvo en la curia, penitenciario, un hombre sabio, sí, latinista, moría el que me enseñó muchas cosas que sé. Sí. Fíjate que antes de morir, yo lo fui a visitar. Y a raíz de amigos míos que se retiraron del sacerdocio, les dije que por qué razones los tenían tan abandonados. Y me contestó, me dijo, no es que la iglesia los tenga abandonados, ellos decidieron retirarse. Sí, le dije, pero tienes una estructura formada, padre. ¿Por qué no los acercas? Le dije, ¿por qué no los recogen para que les ayuden en muchos ministerios, en los diaconados? Sí. Y si no, pues es que se quedaron muy acostumbrados a la ubre. Y ahora que se le retiró como que a veces quieren regresar por esto. No, le dije, le voy a presentar 2 casos y le mencioné 2 nombres. Dijo, mira, este asunto del celibato estaba Juan Pablo II. Ni en este papado, ni en el siguiente, ni en el otro va a haber alguna salida en este sentido. La Iglesia Ortodoxa rusa tiene las 2 alternativas, Héctor, incluso algunos grupos de maronitas. Cuando el estudiante hacia el sacerdocio llega a una parte, terminando filosofía, en algunas estructuras católicas cristianas que son válidas todavía en la Iglesia Ortodoxa Occidental, llegan al diaconado y bueno, dice, ¿tú quieres continuar el sacerdocio? ¿Quieres ser célibe o quieres casarte? Quiero ser célibe, y continúa la carrera y dice, sigue siendo célibe. Esa es una alternativa como la de ahorita. La otra está en que quieres tener un estado de matrimonio, sí, pero en ese momento el diaconado se suspende, logra su posibilidad y regresa al diaconado. Tienen las 2 alternativas, ¿verdad? O sea, de ordenados casados o de ordenados célibes. Este asunto es muy complejo. Sí. Y mucha gente aduce con mucha lógica, muy curiosita, Dice, imagínate tú, dijo, que la iglesia, sí, pues de hecho, célibes, pues no tienen problema con los bienes. Eso sí, se hablaba mucho de eso precisamente, ¿verdad? Porque si ya contienen familia, pues ya tienen derecho a la herencia. Entonces, al rato la iglesia
ya no va a poder con tanta gente. Pues sí, imagínate nada más. Es muy práctico eso, Van a empezar las demandas y a desmantelar la iglesia. Y los bienes de la iglesia. ¿Verdad? Los bienes de la iglesia que muchas veces los regalan a los sacerdotes porque no tienen compromiso más que con la gente. Entonces dicen, no, ya tengo 20 hijos, tengo 5, tengo 3, tengo 1 y tengo una esposa, pues necesito yo ese material para mantener a toda mi familia. Y eso es un argumento que señalan. Pero las dos alternativas son buenas, hombre. Yo en mi caso sí estoy por la posibilidad, las dos posibilidades de quien quiera elegir el celibato siendo sacerdote. Bienvenido, es una vocación muy específica. Sí, claro. Pero quien también diga, yo quiero ayudar sacerdocio con mi familia. Tendría que haber una jurisprudencia interesante, muy precisa. Separación de bienes. Totalmente. Y ojalá, mira, a mí sí me gustaría que hubiera dos opciones. Sí. Sí me gustaría. Y creo que muchos de los detalles que aducen de que pudieran hacerse muy complicados, pudieran corregirse con una buena administración y con una buena legislación. Sí, claro. Como tú mencionas, la Iglesia Ortodoxa Rusa que maneja estos dos esquemas, allá cómo están, cómo lo han manejado, Pancho. Desconozco muchos detalles, pero acuérdate tú que aquella providencia que Pancho así decía, Dios proveerá. Dios proveerá. Cada día trae su afán. Sí. Los caminos de Dios son inescrutables. Fíjate. Quienes me conocen en el seminario mayor, aquí local, sí, hay un vitral hermosísimo del lado izquierdo que lo contemplé muchos años. Ese nunca se me ha olvidado. Los caminos de Dios son inescrutables. Así es. O sea, mientras tú, humano, te encargues de mi divinidad, dice Dios, pues éntrale, busca novedades, busca maneras nuevas de que esto evolucione, de que avance el tiempo. Yo no veo por qué tengan que asustarse que hay sacerdotes casados. Yo creo que sería una buena alternativa. Una buena alternativa. Están llegándonos algunos mensajes, felicitan al programa y felicitan al licenciado Flores Aguirre por su sapiencia. Bueno, sus conocimientos en esto, lógicamente, fueron muchos años, como bien nos mencionaste. La señora Aguirre también envía un caluroso saludo al licenciado Francisco Flores Aguirre, dice que le gusta mucho el programa y que qué bueno que te invitamos. Bueno, muchas gracias, porque yo creo, Héctor, mira, a ver, te lo digo en serio, es la primera vez que yo entro a esta profundidad. Porque un a veces, tema delicado, ¿verdad? Sí, delicado, pero sobre todo en el sentido de que yo en la personal, yo creo que a estas alturas, yo tengo ya una edad que mucha gente me chotea, 69 años. Ah, caray. Entonces, estás chavalo, ¿eh? Entonces, chavalo, pues si los papas son más jóvenes, todos los que están llegando. Fíjate, es hecho, ¿no? Sí. Ahorita aquí en Occidente, a los 69 ya nos quieren correr de todos lados, ¿verdad? Sí. Cuando allá el mero chipocludo de Roma es de nuestra edad, Héctor. Así es. Entonces, yo tengo un compromiso muy serio, formal, con los talentos que me entregó esta estructura eclesiástica, fíjate. Tengo un compromiso serio, porque yo desde los 15 años soy profesor, Héctor. Hasta la fecha sigo siendo profesor. Entonces, y has sido director también de tu facultad de filosofía. Así es. Fui asesor de algunos rectores de la UACH, mis amigos. Entonces, yo en ese sentido, mi don, fíjate, sí, que por cierto, ahí te va, mira, cuando empezó a hacer los primeros comentarios de los dones que Dios da, el don de fe, de sapiencia, y mencionó uno, dice, el don del magisterio. Creo que es el mío, fíjate. El don del magisterio, sí. Apenas hace 4 o 5 años. Porque se tiene que tener la vocación y la capacidad para ser docente, ¿no? Sí, cualquiera, no puede ser un improvisado por muchos conocimientos que se tengan. Yo creo que ese es mi don, porque si lo reviso mi historia, ahí estoy. Y entonces por esa razón yo vine contigo, de que es la primera vez que yo me manifiesto tan ampliamente de esa parte que a veces yo quiero decirte, quiero expresarla, ya que tengo la oportunidad contigo, Héctor. Sí, qué bueno que nos diste la oportunidad, Pancho. Y que tú me diste a mí la oportunidad de decirlo, porque, mira, cuando yo salí de esa estructura, ahorita equivaldría, en bocas de Carlos Montemayor, el doctorado en letras clásicas en España, a los 24 años. Pero como no había relaciones Iglesia y Estado, no valían nuestros estudios, Héctor. En México,
Yo tuve una chispa y me fui a lo que era UTEP, que todavía era universidad particular, llegué a la ventanilla. En El Paso. En El Paso, llevé mis documentos seminarísticos que son reconocidos en Harvard, en Princeton, en Lovaina, en la Gregoriana, en Roma, en Nuevo México, en El Paso. Me dijeron, pues aquí alcanza muchos grados, muchas partes, dijo. ¿Y cuánto me sale? $7,000. Yo traía 50 pesos en la bolsa. Me reí y me devolví. O sea, pude haber pagado, no pude, me devolví. Así es. Y me devolví a la Universidad de Chihuahua, porque yo era los que tenía prepa, Héctor. Entonces, cuando yo llego a inscribirme, estaba el licenciado Rodríguez, que le decían el chivero, muy amigo del licenciado Miller, al departamento escolar que está ahorita en la Biblioteca Central. Y dije, señor, ¿no me podrían revalidar algo? Dio mis papeles y se rió. Me agarró un marcador rojo y eso así, ¿sabes? Dijo, no vale. Yo me reí ahorita. Vale, pues, tipo, ni modo, ¿qué hacer? Yo joven y con la ilusión de seguir estudiando siempre, me metí a la facultad. Y siguen llegando los saludos, familia Mendoza, que qué bueno que invitamos al licenciado Flores Aguirre al programa. Doña Lichita también, que te ves bien. Un saludo a doña Lichita. Digo, bueno, no dijo tanto, no dijo tanto, nomás hasta ahí. Adelante. Fíjate, Héctor, entonces, de esa vez que te digo, hubo un amigo mío, un abogado, Alba Solís, dijo, oye, pero ya te escuché, dame tus papeles y voy a poner una denuncia en la Comisión de Derechos Internacionales de Nueva York, porque a muchos alumnos como tú, yo te puedo hablar de 200 de mi generación, pero ¿cuántos muchachos desde los años 40 al 30 salieron llenos de sabiduría y les negaron, fíjate, les negaron el derecho de saber, el derecho a una carrera, el derecho a una profesión, el derecho económico, el derecho de dignidad? Bueno, haz de cuenta que el derecho a la formación. Nos apoyaron no reconociéndonos nada, Héctor. ¿Cómo es posible eso? Y ahorita es la primera vez que lo digo al aire, porque si es yo no me preocupo, yo logré mi grado por la universidad, pero muchos de mis amigos, que ahorita dicen, ¿para qué lo quiero? Le dije, para que tu nieto se entere que no eres un ignorante. No más de puro. Y a que no crees que ayer platicando con un amigo que trabaja en una maquinaria en Delicias, me dice que hay una institución ya en Guadalajara que está reconociendo los grados de los exseminaristas. Qué bueno. Fíjate, apenas. Yo hice el intento en Chihuahua, pero no pude. Así es, nos llega otro mensaje que nos dice, se había dicho que los nuevos papas, el nuevo que ascendiera al papado, tendría que ser un poco más joven para durar un poco más de tiempo. ¿Qué opina el licenciado Flores Aguirre? Pues fíjese que lo que pasa es que en esa estructura hay una semejanza, nada más les voy a recordar, ¿se acuerdan? La influencia que tiene Roma como cultura, la palabra senado, senator, sexnator, arriba de 60 años, los que gobernaban Roma, el Senado era la parte de los más adultos, que era donde se gobernaba Roma en el país. En México, la idea hegeliana del Estado, el Senado de la República, son puros adultos arriba casi de 50 años. Hay jóvenes también, ¿verdad? Sí, definitivamente, pero o sea, la definición viene de la costumbre antigua de que, por ejemplo, pues yo te puedo poner un caso muy sencillo. Cuando dicen, oiga, ¿a qué edad puede un estudiante, un joven, manejar un coche con seguridad? Fíjate, los médicos hablan de que hay una maduración en el cerebelo a los 21 años, porque antes de eso muchos muchachos jóvenes no miden el riesgo de la velocidad o de la falta de pericia para manejar un automóvil, por la falta de maduración del cerebelo. Fíjate. Como un niño que lo cuestas tú en una cama, pues, se da vuelta y luego ya se cae, porque no tiene previsión. Somos el animal más indefenso cuando nacemos. Sí, definitivamente. Entonces, cuando logras madurar tu cerebelo, es cuando empiezas tú a tomar decisiones con mayor, no con la prudencia del viejo tonto, no, con la madurez que implica el tomar una decisión, que implica un gobierno mundial, Héctor. Con la capacidad que te da el conocimiento y la experiencia, ¿no? Así es. Y mira, por ejemplo, yo te puedo mencionar
yo estoy trabajando un caso y quiero hacerlo como un ejemplo. Sí, cómo no. En unas cosas con las que colaboro con el secretario Fidel Pérez Romero, trabajamos un saludo a don Fidel. A Fidel. Nos encargó, yo estoy trabajando con él en este terreno, cuando me dijo, oye, ¿cuál es el código axiológico ético moral donde se fundamenta toda la estructura? Y miren, está en todos lados, pero muchos jóvenes, muchos muchachos no se dan cuenta y no les cae la idea de que este es, fíjate, el presupuesto más importante. Uno de los calibres más altos en la conducta humana, Héctor, sí, como la fuente de poder ético, es el concepto de que la humanidad, desde sus orígenes, está preñada de derechos humanos igualitarios, intrínsecos a ella y por lo tanto inalienables. Es la sindéresis voz de la trascendencia, es el hábito innato de tender al bien, de juzgar correctamente, de dar a cada quien lo que le pertenece, fíjate. Y ese punto es biológico, está en el ADN del ser humano. Entonces, la clave de derechos humanos, esto lo han logrado ver entre ellos. Te lo voy a comentar. Sí, cómo no. Ratzinger, fíjate, Ratzinger tiene un documento que escribió siendo filósofo, que cuando dice, y según Joseph Ratzinger, en el texto de un texto que se llama, junto con Basilio y San Jerónimo, afirma que existe un principio de anamnesis, una idea original del bien y de la verdad, una análisis de recuerdo, que lo recuerda nada menos en verdad y ciencia, en un texto filosófico de Ratzinger, fíjate, también era papa. Entonces date cuenta de que cuando llegas a madurar, Héctor, tú como experiencia, sí, ¿tú crees que, sin negar la madurez de un joven, tú crees en un momento dado que le puedan negar a la primera edad, no a la tercera, porque nosotros llegamos primero, sí, la capacidad de decidir esto sí y esto no? Se requiere una madurez biológica increíble. Por eso yo creo que de la responsabilidad que tiene un papa, un gobernante, implica madurez biológica. Sí. Fíjate, hay un texto aquí dentro de lo que manejaste, Pancho. Desde sus orígenes está preñada de derechos humanos igualitarios, intrínsecos a ella y por lo tanto inalienables. Digo, caray, esto es parte de lo que debería de ser el humano, ¿no? Este es el calibre más alto, fíjate. Sí, claro, definitivamente. Nadie el fundamento de lo que hoy es una Comisión de Derechos Humanos. Y sabes que esto está en la Constitución mexicana y en los Estados Unidos también. Es el punto de calibre más alto. O sea, que nadie puede negar que eso somos como humanos. Así Entonces, por esa razón yo digo de que no dudo de que un muchacho, por ejemplo, a una edad madura, puede ser, fíjate, después de que se alejan las pasiones, después de la edad de mediodía, después de los 40. Acuérdate que los 40 es una edad muy... el hombre se mueve por cambios, fíjate, 3, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 52. Son cada 7 años, maduración hasta cambio de piel como las víboras. La etapa biológica hasta 52 años, logra uno ya ver con madurez muchas cosas que antes no veía a los 40. La hormona ya se movió. Ya se está tranquilizando. Ya, si se mueve, se sigue moviendo. Pero ya no es... Mira, ahí te va este ejemplo. El Ratzinger, cuando quieren explicar dónde está este asunto, fíjate dónde viene, desde los chinos, los egipcios, cuando pintan, por ejemplo, qué es el ser humano. Fíjate cómo lo simbolizan. Lo simbolizan inclusive en el Génesis. Platón lo pintó también así. Dice, miren, el ser humano en el centro, la razón. Y luego tiene a su lado un león y a su otro lado un toro al mismo nivel. Fíjate, el león significa la ira, el poder, la política. Yo. El toro, la sensualidad. Esas fuerzas, dice un humanista, Rothbard, en el siglo XIV, dice, los dioses Júpiter colocaron a un lado de la razón las dos fuerzas para su beneficio y su placer. Pero hay un momento dado en que la ambición de poder y el famoso león se baja y la sensualidad se baja y la razón dice, ya no puedo. Cuando alguien dice, no hombre, yo
el gobernante, qué bonito soy, qué bonito soy. Yo soy Dios. Yo le dije a Dios que pusiera a Ratzinger de papa. Fíjate, la razón es tan débil a veces que el poder la engaña y le dice, estás muy bien, yo el poder necesario. Y la otra parte de la sensualidad, tú puedes tener todo el desenfreno que quieras, las comodidades, los lujos, poder. Y aparecen las famosas frases. Dice, el Papa Ratzinger, no se atrevió mucho a decirlo, pero ya viene de San Jerónimo, siglo III, de Pablo en el siglo I, de Ezequías en el Génesis, cuando dice, miren, a esos tres elementos aparecen unas alas de ángel, y en la cabeza del ser humano aparece un águila que así, que le dice, hey, estás mal, ¿qué es esto? Que le dice, los primeros cristianos le llamaron la conciencia. ¿Sabes cómo se llama en Tomás de Aquino? ¿Cómo, Pancho? Sindéresis. Sindéresis. La capacidad innata que tiene el ser humano de tender hacia el bien y de darle a cada quien lo que le corresponde. Si alguien pregunta a los médicos de hoy, ¿qué es la sindéresis? ¿Qué es la sindéresis? Está en la célula del ser humano, en el ADN, que es el mecanismo regulador del ser humano que lo tiende y que se mueve fundamentalmente por amor y que lo lleva siempre al bien. ¿Y por qué la gente mata? ¿Por qué esto? ¿Por lo otro? Porque lo ve como bueno. Y es cuando entra esa corrección de águila, que también tiene que ver con el mito mexicano, Héctor. Fíjate, ¿sabe dónde destacan los grupos aztecas que llegaron al final acá a México? Allá andaban en Estados Unidos. Fíjate, allá tenían un cerro con una aguilota y decían, busquen el lugar donde esté un águila comiéndose un nopal. Comiéndose una serpiente sobre un nopal. Viene desde Oriente, fíjate. Lo toman los aztecas y lo van y pasan por Nayarit y lo encuentran en México. Es el símbolo más antiguo de aquel elemento que te dice, hey, el poder está bien, pero para los demás es una oportunidad real de servir a los demás. Móchale. Y la sensualidad, el sentido del placer, Dios lo dio para crear la humanidad, pero te fuiste. Por eso Platón decía que esa razón, cuando no tiene control el león, sí, ni el buey, le llaman el toro, lo jalan hacia abajo y lo echan a perder. Decías ahorita sobre la célula que te ordenaba matar, no es malo, pero es de acuerdo a quien trae esta célula. No, la célula no ordena matanza. Ahorita yo entendí algo así. No, fíjate, mira, esto me lo explicó en la lectura básica un químico y un biólogo y un médico. Sí. Cuando tú llegas a ver, por ejemplo, dónde está todo el mandato, está en el ADN, en la célula, en tu íntima, parte más íntima. Cerejedo, un neurólogo, pero bien, aquí está en México, cuando dice, ¿cómo es posible que un virus que no tiene vida independiente, pero que entra por nariz, por aire y por cuerpo, se mete al cuerpo, y la célula, en cuanto la detecta, cuidado, peligro, fíjate, entonces, la célula se defiende, llega un enemigo. Este virus, ¿sabes cómo se apropia de los electrones de esta célula viva? Con engaños. Engaña. La célula no lo identifica y de repente, en un momento dado le dice, dame un átomo, un radical. ¿Y sabes qué hace? Se desencadena el cáncer. Por un errorcito, por un error de vida. Entonces, a veces cuando el cuerpo reacciona, la rechaza y logra combatirlo, pero cuando no puede, el engaño es la manera de cómo puedes tú entender que la célula no busca, no existe el mal per se, el mal es creación humana. Entonces la célula, fíjate, no hay loco que coma al hombre, Héctor. Sí, definitivamente que sí. La mejor prueba de qué es eso, es que estamos vivos. Sí. Y fíjate que otro ejemplo, ya nos salimos un poco, pero lo que hablas de la célula, el problema de que engaña a la célula, a la bacteria, el mal. Actualmente estamos padeciendo un fenómeno que en un futuro puede ser muy peligroso, Pancho, que estas bacterias de las que tú hablas se están haciendo inmunes. Y de alguna manera, bueno, pues de nada van a servir. ¿Por qué? Porque nos estamos metiendo muchos medicamentos que no corresponden y le están haciendo porque, como bien dices, son muy abusadas. Mira, pues esto que dices que nos tenemos el tema, no.
En la Universidad Pontificia existe una escuela de ciencia. En ella se estaban participando Ratzinger, Carl Wojtyla y este último filósofo papa, fíjate. O sea, y ya estas explicaciones las trae Tomás de Aquino en su Suma Teológica en el siglo XIV, fíjate. Y hasta ahorita estamos entrando ya a la parte fisiológica, física, y las nuevas tesis modernas nos están dando la razón, fíjate, que está... Fíjate, Pablo decía que estaba en el corazón. Tomás de Aquino decía que está en el intelectum science pasa en el cerebro. Y hoy sabemos que está en la célula, en el ADN, que es el mecanismo. Mira, un día me dio una explicación un médico, mírame que dijo, oye, tienes razón, Pancho, mira, ¿sabes qué pasa con un niño cuando van a nacer? Niño, no producto, un niño. Su cuerpo avienta los ácidos y le dice a la química de mamá, abre la compuerta, abre la vulva, y la mamá extiende su cuerpo y nace el hijo de la vida. Fíjate. Más claro no está. Sí, definitivamente. Ahí está la síntesis, fíjate, que tiende al bien. ¿Y por qué la gente busca el mal? Porque lo ve como bueno, es la respuesta Tomás. Así es. Y todas estas gentes que estoy mencionando de Tatú se formó entre los 50 y a la fecha. Ratzinger, Carl Wojtyla y el Papa Pancho, fíjate. Por eso estas gentes saben ciencia. Y el que sabe ciencia nos van a dejar asuntos buenos. Fíjate, Pancho, traíamos programados 2 cortes comerciales y traíamos programado una editorial de Marco Antonio Guevara, pero fue tan interesante tu charla que nos acaban de decir que se nos terminó el tiempo, se nos fue volando. Quisiera que otro día regresaras, Pancho, para terminar esta plática y hablar de otras en la que tú eres especialista. En la de Benito Juárez ya viene su aniversario. Ándale. ¿Sabes tú que Benito Juárez tiene la misma formación que yo tengo, la que tiene Carlos Wojtyla, que acabó en la estructura seminarística en la que se conservó? Sí, señor, acabó lo mismo que yo, fíjate. Y se sale igualito que yo a la meta antes. Entonces, Benito es otro de las gentes de este grupo. Por eso me da esperanza, humanistas, fíjate. Mira, antes de irnos, sí, Pancho, adelante. Yo nada más te quiero cantar en la misa de Ángeles, que se recuperó. Sí, señor. Fíjate que se recuperó un canto que lo cantó Carl Wojtyla. Miren, este es el libro usual, ya está muy cateadito mi libro. Es el libro de los cantos gregorianos, Mira, sí. Fíjate cómo dice: Regina Celi letare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis regunt, alleluia. ¡Bravo! Muy bien. Y eso lo cantan ellos también. Yo también lo canto. Por eso digo que los conozco. Somos hijos de la misma madre, fíjate. Filosóficamente hablando. Bueno, pues te agradecemos mucho, Pancho. Nos están hablando que el tiempo se nos terminó, podríamos seguirnos una hora más. Muchas gracias, Francisco, y por aquí te esperamos pronto. Gracias, y a ustedes les agradecemos mucho que nos hayan acompañado otra vez en su programa Desde la Sociedad. Por favor, tengan muy buen provecho y cuídense mucho. Y nos quedaron muchos mensajes ahí en el tintero que ya los mencionaremos otro día. Muchas gracias, muy buenas tardes. Esto fue Desde la Sociedad, un espacio donde convergen sociedad y gobierno, con las noticias al día de Héctor Bernal, la opinión editorial de Marco Antonio Guevara y la conducción de Víctor Medina Calderón. Desde la Sociedad, donde la sociedad es la que manda.